Bienvenidas y bienvenidos. Y antes de comenzar, quería aclarar algunas cosas, al menos un aspecto que me parece importante. Eh, Nuestro curso, como decíais ya, que tiene un título muy largo, es Huellas de un judaísmo dinámico, y esto nos da una pista que lo que vamos a tratar de explorar o de ver en cada uno de los autores que vamos a estudiar y de los que vamos a leer algunos de sus textos, lo que vamos a intentar encontrar en ellos es qué avance o qué novedad trajeron al judaísmo, ¿ok? ¿Cuál fue su aportación al judaísmo tal y como lo conocemos hoy? Y vamos a estudiar 18 figuras destacadas del judaísmo en el siglo XIX y XX, que son los dos siglos más cercanos a nosotros, por un lado, pero que también en ellos se han configurado este judaísmo tal y como lo conocemos, con un gran número de novedades, como vais a ver, o un gran número de aportaciones que sufrimos sus consecuencias en este momento. Y digo sufrimos intencionadamente, porque las sufrimos para bien y para mal, en los dos sentidos. Ahora, cuando digo 18 figuras, son 18 figuras rabínicas, en exclusiva. Y quienes habéis podido tener un poco de tiempo para echarle un vistazo al temario, habréis visto quiénes son los rabinos que aparecen y habréis visto, por ejemplo, os habrá llamado la atención que no hay ninguna mujer en esta lista, y que a lo mejor rabinos muy importantes o figuras rabínicas muy importantes que vosotras y vosotros conocéis no se encuentran incluidas. Y a veces la pregunta que podría surgir es ¿por qué estos sí y otros no? Hay dos respuestas. Uno, evidentemente, tiene que ver con la arbitrariedad que cada uno de nosotros aplica, y yo también, en sus selecciones, cuando elige algo. Evidentemente, cada uno venimos o procedemos de un entorno sociocultural distinto, similar pero distinto, y nuestras preferencias van a estar condicionadas por esta realidad. Por otra parte, todas las personas que están incluidas en esta lista, al menos desde mi opinión, y no solamente mi opinión, otras personas también comparten mi opinión, son personas que de verdad han supuesto o han simbolizado un aporte importante, un aporte significativo. Esto no quiere decir que no haya mujeres que hayan realizado aportes significativos. Y me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, la esposa de Nehama Leibovitz, la esposa de Leibovitz, ¿no? Eh, que si bien aportó en el mundo de la academia, en primer lugar no es una figura rabínica y en segundo lugar su aporte es comparable al aporte de otras figuras académicas del siglo XX. Y por lo tanto no entra dentro de lo que nosotros hemos querido estudiar en este curso. Su ámbito de influencia también se encuentra bastante limitado, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Yo sé que aquí en Latinoamérica es muy conocida y muy reconocida. O otro ejemplo que se me ocurre es la primera mujer o la primera supuesta rabina de la historia. ¿Y por qué digo supuesta? Porque figuras importantes femeninas ya existían anteriormente. Por ejemplo, tenemos a una importante Mara de Atra en Kurdistán, en el siglo XVI-XVII, que es Osnat. Y tenemos otras figuras de mujeres que han tenido autoridad de tipo rabínico, siendo quienes decidían con respecto a las psikotil hatiot, quienes establecían la halajá para sus comunidades. Entonces, son 18 figuras, tendríamos que estudiar 400 figuras,
o 400 personajes, pero no alcanzamos por el tiempo. Y estas 18 figuras de verdad son, para mí, al menos en mi opinión, y espero que también vosotros compartáis al final del curso la emoción a mí personalmente me supone el estudiar o el leer textos de estas personas. Son 18 personas que de verdad influyeron en aspectos muy positivos y a veces también hay cosas que puedan ser censurables y que desearíamos que fuesen un poco diferentes. Comenzamos con nuestro primer personaje, del que tal vez habéis tenido la oportunidad de leer la lectura semanal, el Hatam Sofer. El Hatam Sofer eh, nace, como podéis ver ahí, en 1762, fallece en el año 1839, por lo tanto está ahí en el límite, ¿no? Comenzando el siglo XIX. Fijaos, a diferencia de otros rabinos, él no desciende de una saga rabínica, desciende de una familia de Sofrei Stam. Y por lo tanto es un poco distinto en su perspectiva. Y yo creo que el hecho precisamente de proceder de una saga de Sofrei Stam es lo que también genera que tenga un comportamiento o tenga una perspectiva muy concreta sobre cómo tiene que verse el judaísmo. Ahora, por una parte, él nace en Frankfurt, pero tenéis que saber que su ámbito de influencia es, sobre todo, la zona de influencia de Budapest, ¿ok? Todo lo que es Hungría. Él es posiblemente el fundador, por decirlo de alguna forma, de lo que hoy se conoce como judaísmo húngaro. Ahora, él no solamente era un estudioso de la halajá, de la ley judía, sino también tenía conocimientos en otro tipo de disciplinas. Y lo vamos a ver después qué es lo que él piensa sobre las disciplinas que no tienen que ver con el judaísmo. En un momento dado, él llega a ser Rosh Yeshiva, se casa con una mujer que es la hija de un rabino bastante importante, hace un viaje o recorre varias ciudades siendo rabino, ¿ok? Incluso con su primera smajá, con su primera ordenación rabínica, es solicitado, se le solicita que reciba otra smajá rabínica para poder ser rabino en otros ámbitos. Y como os decía, él es muy importante en Hungría y también en esa zona alrededor. Es aceptado como el posek en Hungría en un momento dado, ¿ok? Y es consultado por las autoridades no judías, ¿okay? Por las autoridades seculares, cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la comunidad judía. Él es la persona con la que consulta. Ahora, él es considerado por algunos el padre de la ortodoxia y por otros el abuelo de la ortodoxia, porque no se le puede considerar ortodoxo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se desarrolla la ideología del Hatam Sofer, en el que se desarrolla su obra, su pensamiento? Por una parte tenemos la emancipación judía en el oeste de Europa y el laicismo. ¿Ok? Dos elementos que no existían anteriormente y que suponen un reto para el mundo judío, tal y como ya habréis estudiado en los cursos de historia que habéis estudiado durante la carrera. Ahora, esta emancipación en la zona oeste, o más hacia el oeste, perdón, como es Alemania, etcétera, etcétera, se traduce en el desarrollo de la reforma y en el contexto húngaro se traduce en el afloramiento de lo que se llama el movimiento neológico, los neologios, ¿ok? Que tienen algunas especificidades. Ahora, también el laicismo aparece como una respuesta, y el Hatam Sofer viene a dar su propia respuesta. También a la salida del gueto. De repente comenzamos a vivir con otras personas, a convivir en otros espacios, ¿ok? Esto estoy hablando todo en Europa.
Tenedlo muy en cuenta porque cuando hablamos del Hatam Sofer, su ámbito de influencia es solamente Europa. El judaísmo es mucho más amplio, el mapa es más grande. También, como decía, el surgimiento de la expansión de la Reforma, el movimiento neológico en Hungría. Y una serie de cambios sociales y legales que trasladan el centro de poder de la comunidad y los rabinos a los ciudadanos. El ciudadano comienza a ser libre. Ya no tiene la obligación, ¿ok?, ni siquiera legal, de tener un documento del rabino que dice que puede ir a no sé dónde o que puede hacer esto o lo otro. Por lo tanto, se ve debilitada la figura del rabino como autoridad. Y esto es muy importante. Lo vais a ver en el Hatam Sofer cómo llora por este asunto. Bueno, en primer lugar, hablábamos de todo lo que tiene que ver con la emancipación. En cuanto a la emancipación, ¿qué es lo que nos dice el Hatam Sofer? Fijaos, en una de sus drashot nos dice, habla sobre la libertad, sobre la salida de Egipto y sobre la nueva salida de Egipto, que pudiéramos llamar que fue la emancipación, que vais a ver que para él no lo es. Al contrario, la desgracia es que el gobierno le otorga la libertad a Israel y los eleva y los acerca, o sea, han dejado de ser esclavos, pasan a ser ciudadanos y los acerca a él. Y es mayor esta desgracia que la primera, es peor esto todavía que ser esclavos y que no tener derecho por nuestras muchas faltas. La tendencia es que Israel se acercan a los gobernantes y que se conducen siguiendo sus normas y por lo tanto abandonan la Torá y los preceptos de forma voluntaria. Y eso se llama esclavitud. Una esclavitud que la persona escoge entregarse a ella y no esclavitud forzada, pues ellos son liberados de la esclavitud forzada y la impureza los domina. Aquí, gente, comienza la feroz lucha dentro del mundo judío en torno a la pregunta: ¿qué es lo que hacemos con la contemporaneidad? Y el Hatam Sofer, como veis, tiene una posición muy clara. Él decide que es una desgracia otorgarle la libertad a los judíos. Bueno, continuemos. El movimiento reformista ya se ha expandido por Europa, ¿ok? Alemania, etcétera, etcétera, o por el norte, por la zona norte de Europa, al norte de los Alpes y al norte de los Pirineos, ¿ok? Y el Hatam Sofer, de verdad, está preocupado por esto. Y fijaos, antes de morir, escribe, como muchos grandes rabinos, una tzavá, un testamento para sus descendientes. Y entre las cosas que les advierte es que traten de alejarse de la reforma. Siguiendo la tradición que muchos hasídicos ya venían llevando a cabo, ¿ok?, de enfadarse, separarse e incluso llevar la enemistad al extremo de prácticamente pensar que son dos pueblos distintos, él impulsa esta idea, esta peligrosa idea que hasta el día de hoy pagamos las consecuencias. Y dice: no orientéis vuestros corazones hacia la maldad argumentando sobre el mar con los transgresores. Ni siquiera discutáis con ellos. Fijaos lo que dice aquí. Ni siquiera discutáis con ellos. Los nuevos, les llama, y aquí se arroga también la legitimidad de yo soy el auténtico, a pesar de que él trae nuevas ideas que son todas estas, se alejaron de Dios y de su Torah. No viváis con ellos y no os asociéis con ellos en absoluto. Y no acerquéis vuestras manos a los libros de Rabbi Moshe Mendelssohn. Fijaos, por una parte lo trata de Rabí y por otra parte dice: pero alejaos de él. Nunca jamás, pues no podréis superarlo. Hasta aquí lo que tiene que ver con los judíos que han ido hacia la reforma.
Y ahora dice, y evitad ir a los teatros bajo ningún concepto. Yo os lo prohíbo, prohibición total. Y si lográis educarlo a vuestros hijos, tal y como anhelo, con ayuda de Hashem, que sea exaltado, no os sintáis orgullosos, ni miréis a nadie por encima del hombro. Aquí, para mí, creo que está la salvación del Hatam Sofer, ¿ok? A pesar de que dice, mira, ni siquiera discutáis con aquellos que piensan distinto a mí, ¿ok? Y por otra parte, evitad totalmente evitad mezclaros con el mundo no judío. Ortodoxo. Sin embargo, si conseguís llevar todo esto a cabo, no penséis que sois mejores. Para mí, en este punto precisamente, se salva el Hatam Sofer, desde mi perspectiva. Es lo que yo rescato de él. Que si bien es beligerante, también tiene la capacidad de decir, esto no me hace especial. Bueno, continuamos. Habíamos dicho que ve la reforma como un peligro, ¿ok? Y él ya dice que el peligro es la asimilación, la desaparición del pueblo de Israel. Su eslogan contra la reforma, y lo habréis visto en la chubá que os había pasado, es ese juego de palabras de Hadash Asur Minatora. No sé si conocéis el Isur Hadash. ¿Conocéis el Isur Hadash del Kashrut? Isur Hadash tiene que ver con los granos, ¿ok? Con todos los granos, con todos los cereales. Está prohibido consumir un cereal antes de que se haya entregado el Omer el 16 de Nisan, ¿ok? Por lo tanto, todo, ¿cómo se llama? Todo trigo, todo cereal que no haya pasado la época de ese momento del Omer, de la entrega del Omer, el 16 de Nisan, como decía, está prohibido, no se puede consumir, ¿ok? Y no es ¿por qué no es tan conocida esta prohibición? Porque no es algo que hoy Macpidim, no es algo en lo que hoy se insista mucho. Incluso la Rabanuta Rashita hace un poco, en Israel, hace un poco la vista gorda con este tema, ¿ok? No lo tiene muy en cuenta, pero lo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, para las bebidas alcohólicas, que son destilados de granos, y para otra serie de alimentos. Bueno, hay quien lo tiene muy en cuenta y quien lo tiene menos en cuenta. Ahora, él hace un juego de palabras y dice, todo lo nuevo está prohibido, y esto os traigo la demostración en la Torah está. Y él lo lleva hasta el extremo. Cualquier costumbre, él dice, es como un neder, es como una promesa, como un voto. Y por lo tanto, no podemos deshacerlo. Ahora, es interesante que él haga este juego de palabras con la prohibición del Hadash, porque lo que está haciendo es una lectura alegórica de la prohibición. ¿Qué nos dice Spinoza? Spinoza nos dice, el pueblo de Israel es un pueblo que tiene leyes. ¿Ok? Es un pueblo que se establece en torno a la ley. Ha desaparecido todo lo demás, solo le queda una ley. Y cuando el Hatam Sofer viene y hace una lectura de este tipo, se está acercando a otro tipo de tradiciones que no son judías. Bueno, rechaza por lo tanto cualquier cambio en cómo se deben cumplir las mitzvot y cualquier costumbre, cualquier minhag. Como os decía, que cualquier cambio para él era considerado totalmente inaceptable, y en este sentido, bueno, va muy en la línea de la mayoría en el Talmud y de muchos poskim. Os decía el tema de los nedarim, ¿cierto? De lo que son los votos, que cualquier costumbre es como si fuera un voto. Y os decía antes que era considerado el primer ortodoxo, otros lo consideran el abuelo de la ortodoxia. ¿Ok? Ahora fijaos,
Hablábamos antes de que en la época de él, una de las cosas que vemos es que la autoridad del rabino se ve muy recortada. El Mara de Atra ya no puede imponer sus criterios halágicos y su juicio a todos los judíos. ¿Ok? Y por lo tanto, este cambio organizacional y este cambio en la sociedad deja al rabino en una especie de limbo, no se sabe muy bien, o no sabe muy bien él como rabino quién es, y añora otros tiempos. Y os decía antes, esto lo vemos plasmado en sus textos. Fijaos, en una de sus Elot Shuvot, dice, le preguntan o le cuestionan si debe, cómo referirse a los rabinos, ¿no? Cómo relacionarse con los rabinos que se han adscrito a la reforma. Y fijaos lo que dice. Si su juicio estuviese en nuestras manos, o sea, si hasta el día de hoy todavía tuviese yo la capacidad de juzgarlos en mi Beit Din, mi opinión sería desterrarlos de nuestras fronteras. Esto tiene dos significados, echarlos del gueto por un lado, pero también hacerles un jerem, decir, esta gente ya no son judíos. No daremos a nuestras hijas para sus hijos, ni ellos para nuestras hijas, para que no seamos arrastrados a la inmundicia tras ellos. Fijaos qué palabra tan fea. Y será su congregación como la congregación de Tzadok y Beitos, Bruma y Seol. Ellos con ellos y nosotros con nosotros, cada uno por su lado. Fijaos, hay una prohibición en la Torá que es Lotit Godedu. ¿La conocéis? ¿Lo habéis estudiado? Lota asu agudot agudot, dice Rashi. Quiere decir, no vais a hacer grupitos. ¿Y qué es lo que dice aquí este hombre, Hatam Sofer? Ellos con ellos y nosotros con nosotros. Perdón, amigo, ¿me estás diciendo que todo lo nuevo está prohibido de la Torá y estás vulnerando una prohibición de la Torá? Y todo esto es para la halajá. Y no será aplicado sin el permiso del soberano. O sea, que si el soberano húngaro nos dice, lo siento, esta gente sigue siendo parte de, ya está. Pero no, porque dice que sea exaltada su grandeza. Aquí no habla del soberano de carne y hueso, sino de Dios. ¿Ok? O sea, solamente si Dios nos lo permite aplicaremos este principio. E igualmente serán mis palabras anuladas y parecerán carentes de valor. O sea, por un lado, de verdad, en un momento de enfado parece ser que incita a que esta gente sea expulsada de la comunidad, pero por otro lado, él, en aquella época, si bien hoy tal vez ya no son conscientes de esto algunas personas, pero él en aquella época es consciente todavía de lo que os decía. Existe una prohibición en la Torá. Lotit godedu. Lota su agudot agudot. No vais a hacer grupos. Y por lo tanto, el decir ellos con ellos y nosotros con nosotros, dice, espera. Todo esto es para la halajá. O sea, no vamos a adoptar sus decisiones halágicas. ¿Ok? Pero Dios no nos permite que apliquemos esto literalmente. ¿Ok? Bueno. Fijaos, entre sus escritos, posiblemente el más destacado es Hidushei Hatam Sofer. ¿Ok? Es el más conocido, de él recibe su sobrenombre, su kinui. Y son Hidushim, son, digamos, estudios sobre el Shas, sobre el Talmud. Pero tiene también otros libros importantes, algunos de ellos son recopilados tras su fallecimiento, muy importante su colección de Shelot Utshuvot, de responsas. Tiene también una interpretación de la Torá, Torat Moshe, tiene una explicación o una interpretación de lo que es la interpretación de Rambam sobre la Torá, de Nachmanides. Ahora es interesante porque el Hatam Sofer está haciendo la interpretación de la interpretación mística del Rambam, ¿okay? A la Torá.
Escribió muchísimos Maamarim sobre el Talmud. Bueno, tiene de verdad cantidad de obra. Yo quería destacar también otro tipo de textos que él escribe y que vamos a ver que en el mundo askenazí, en el mundo europeo, esta tradición se va diluyendo con el tiempo, que es que él también escribía piutim, poemas religiosos. ¿Ok? Ahora, esto se mantiene hasta el día de hoy en el mundo sefaradí, en los rabinos. Los rabinos pueden ser grandes eruditos de la Torá, del Talmud, y precisamente porque lo son capaces de escribir poesía litúrgica. En el mundo askenazí esto se perdió con el tiempo. Y el Hatam Sofer es posiblemente uno de los grandes últimos ejemplos. ¿Ok? Bueno, él escribe también otros libros, os había comentado antes, o leímos un fragmentito muy pequeño, algunos extractos de su testamento, de Tzavat Moshe, y Sefer Zikaron. En Sefer Zikaron él cuenta sus peripecias o las penurias que vivió en Bratislava durante el cerco, durante la guerra francesa, con la guerra con los franceses. ¿Okay? Fijaos, él no trata de esconder, en mi opinión, en ningún momento trata de esconder que es influido por su entorno, que su entorno influye en él profundamente. Si bien él trata de proteger y de establecer otro cerco, bueno, pero él no niega en ningún momento esas influencias externas. Algunos ejemplos más de los escritos del Hatam Sofer. Fijaos, de nuevo, otra drashá. Él tiene una colección de drashot muy importante también. Dice que nos dio la Torá de verdad, Dios, dándonos vida infinita. Y trata de explicar la brajá, ¿ok? La brajá de Birkot Torah. Torah de la verdad es la Torah y la vida infinita son las ciencias. ¿Os acordáis que os dije antes? Él estudió no solamente Torah, sino que tenía también conocimientos de otras ciencias. Dice que son las sendas de este mundo. Primero la Torah y después la ciencia. O sea, él dice la Torah es la vida y las ciencias son el camino de la vida. Para que pueda uno recorrer el camino de la vida, tiene primero que tener vida. Y por lo tanto, primero la Torá y después la ciencia. Por cierto, en su yeshiva, los chicos tenían también que estudiar un poquito de otras ciencias, no solamente Torá. Y dice en otra drashá, dice, fijaos que cuando se preocupa tanto de esto es porque algo hay, ¿no? Es una época en la que la ciencia está comenzando a tener mucha fuerza. Pues todas las sabidurías se encuentran lejanas a la Torá, pero ellas son accesos a esta. Él dice, las matemáticas, la física, son lejanas, muy lejanas a la Torá, pero nos pueden ayudar en nuestro camino tratando de acceder a la Torá. ¿Qué más nos cuenta? Fijaos, él añora lo clásico. Dice, cuanto más nos acerquemos a un supuesto origen, ¿ok? A la supuesta fuente, que es inalcanzable. Nosotros hoy lo sabemos, pero desde su perspectiva, que es una perspectiva como la nuestra, mítica, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestra perspectiva también es mítica, pero desde su perspectiva él puede llegar a esa originalidad, a la autenticidad. Y dice, es mejor una uña de los primeros y que deje los escritos de los últimos. Entonces le dicen, ¿qué estudiamos? ¿Shulchan Aruch o Talmud? En base a esto, él va a decir, no, estudiáis Shulchan Aruch. Y también los profundos debates y las investigaciones. Dice, no tenéis que investigar de dónde viene el texto de la Torá, ¿no?
No, no se trata de eso, ni tampoco hay que debatir. Hay que estudiar Gemara y de ahí aprender. Bueno, aparte él dice, mejor la literalidad y dejemos el pilpul. El pilpul era una shita limudit, era un sistema de estudio en el que se hacía un debate, se analizaba toda la sugiyá que se está estudiando en el Talmud y se debatía. Y él dice, no, hay que estudiar pshat, al pia pshat, tal y como viene escrito. Y dice, fijaos, muchas explicaciones más alejadas del significado simple del pshat aparecen en las traducciones. Por lo tanto, tampoco recomienda la traducción. Y los midrashim también. Pero con la condición de que el versículo es conservado en su literalidad. Dice, bueno, podéis utilizar una traducción siempre y cuando el versículo esté bien traducido. Perdón, el versículo esté original, en hebreo. ¿Okay? Y no se afirma que la explicación es la literalidad. Y que no se diga, porque este es otro de los grandes problemas hoy en el judaísmo, que muchos dicen, ¿por qué hay que hacer así, 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 así? Y no cuentan que eso es una costumbre y que no es una mitzvah. O traducen de una forma interesada, sin traducir literalmente. Pues la verdad es preferida sobre todo en lo referente a la aplicación práctica de la halajá. Dos Fijaos, preguntas. hay una prohibición en la Torá que conoceréis tal vez, y si no conocéis es muy importante. Lifnei ver lo titem michsol. No vas a poner un obstáculo delante del cielo. Es muy importante. Y hoy, de Dos verdad que sucede preguntas, mucho. una pregunta puede ser. Sí, sí, sí. Dos preguntas. ¿Qué significa shoot, la abreviación shoot? Y segundo, el Khatam Sofer dividía sus trabajos igual en las mismas secciones del Shulchan Aruch, porque dice Yore de A, Eben a S. Esto lo vais a ver en muchos... Ok, buena pregunta. Mira, Shut quiere decir Shelotu Tshubot. Lo ves arriba en hebreo, Shin Baf Taf. Shelotu Tshubot, preguntas y respuestas, o sea, responsas. Ahora, él ciertamente hace una división, los editores de libros de responsa suelen organizarlo en torno al Shulchan Aruch. Se organiza siempre así, o generalmente, es muy aceptado. Es muy aceptado. ¿Ok? Porque así las temáticas están claras y es mucho más fácil buscar. Ok, entonces, ¿quedó claro? Sí, gracias. De nada más. Muy bien. Bueno, entonces, fijaos, es interesante que él diga esto también, ¿no? Y que trate de huir de todo esto. Cuando os decía antes, él hace de repente una lectura metafórica de lo que le interesa. Bueno, fijaos, por otra parte, visteis antes que él hacía o escribió una interpretación de la interpretación del Rambán de Nachmanides, que es bastante mística, por decirlo de alguna forma. Él incluso escribía sus poemas, eran sobre mística. Y sin embargo, fijaos lo que dice, todo el que mezcla Kabbalah con Alajá es como si emplease Kilaim. El Kilaim es la prohibición de la mezcla, ¿ok? Por ejemplo, del lino y la lana. Y dice, el que mezcla Kabbalah, el que mezcla mística con Alajá, con la ley judía, es como, está prohibido. Está prohibido, dice, en una drasá lo puedes utilizar, fijaos, pone la drasá en un nivel inferior, ¿ok? Dice, pero no para la halajá. Si pensáis hoy en vuestro trabajo rabínico, posiblemente lo más visible sea no el trabajo halágico, sino el trabajo que tiene que ver con las drashot. Y él lo pone como en un nivel inferior. Dice, la drashá, bueno, para las drashot puedes utilizarlo, pero para la halajá no. ¿Por qué? Porque daos cuenta de que el mundo hasídico, ¿okay? El mundo de las hasiduyot, ha sido muy influenciado precisamente por todo este tema, por el uso de un montón, cantidad y cantidad de textos
que tienen influencia mística. ¿Ok? Entre las personas en las que influye el Hatam Sofer encontramos al Hazon Ish. Al Hazon Ish no lo vamos a estudiar, a pesar de que fue una persona muy importante, un rabino muy importante, muy influyente, pero se nos quedó fuera de la lista. Casi entra, pero se quedó fuera. Fijaos, él habla sobre el estudio de la Torá. Y fijaos qué texto, a mí me parece un texto sublime. Dice, la rectitud en pos de la justicia se encuentra a veces en personas que no estudiaron Torá. Dice, es como si dijera, tienen una capacidad innata para seguir los caminos de la justicia y para ser rectos. Estas personas fueron educadas por sus padres o por sus rabinos en la necesidad de hacer justicia y les enseñaron a preguntarle a un sabio respecto a todas sus acciones. Y esta costumbre se estableció, se fijó en sus almas, temiendo no obrar correctamente. Aquí empieza a escucharse el tema del temor, ¿ok? Que no existía antes. Y de cualquier forma, esta buena forma o este buen método de actuar se encuentra anclada en un talmid jajam, que eran su padre o su rabino. Dice, bueno, es innato, pero no es innato. Se lo enseñaron, y es gracias a que hubo un jajam antes, que le orientaron en su camino, y la fuerza de la Torah de su rabino, de su padre, se asentó en las raíces del estudiante, o en el hijo, para que se apegue a la rectitud, incluso cuando el estudiante no se ocupó del estudio de la Torah suficientemente. Aquí ya hay incluso un estándar de cuánto es suficiente y cuánto no. Esto significa que la Torah estudiada se sostiene en él, la que estudió otro, pero está también en él, y en las generaciones que vienen tras él, y que fueron tocadas por su sombra. Y esos estudiantes son muy diligentes y son cuidadosos tanto en el cumplimiento de las mitzvot como de la corrección de las virtudes que han de ser corregidas en su tiempo. Pero aquellos cuyas huellas son profundas han de dedicarse al estudio de la Torá sin duda. O sea, sé qué es lo que dice. Bueno, hay algunos que de verdad son capaces de tener un comportamiento recto y buscar la justicia a pesar de que no estudian, pero es más correcto que sí sean estudiosos. Ahora, ¿habéis escuchado hablar del Zhut Avot? Zhut Avot. Lo vais a escuchar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es los Zhut Avot. Y parece que eso lo limpia todo. Sí. ¿Hazon Ish era contemporáneo al Hatam Sofer? Es posterior. Es posterior. Hay un desarrollo, ¿ok? Cada vez vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Ahora estamos viendo todavía al rabino clásico, que se atreve a decir, tenemos que separarnos de ellos, no os caséis con ellos, pero esto no lo podemos hacer, ¿ok? Es consciente. Vamos a ver los rabinos que dicen, hay que separarse de ellos y no les podemos considerar judíos prácticamente a todo el que no piense como nosotros. Vamos a ver esa evolución. Fijaos, él introduce una novedad, que es que todo lo nuevo está prohibido de la Torah. ¿Ok? Lo establece como si fuera una halajá. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, él también introduce esta otra idea de, a partir de ahora caminos separados. Bueno, el otro día os pasé una tshuvá de él, una tshuvá en la que él habla sobre la construcción, la reforma de un Bet Knesset, ¿okay? Y pregunta si puede ser modificado o no. El otro día justo me llegó una pregunta, una she'elá, para dar una respuesta a un kibutz en Israel, no un kibutz, un Kefar Noar, ¿okay? Kefar Noar, en el que se acostumbraba a que no había separación en el Bet Knesset. Y desde hace 8 años llegó alguien y decidió que tenía que haber separación.
Y las personas que viven en el Kfar Noar no quieren retornar a eso. O sea, no quieren quedarse con la separación entre géneros. Así que me enviaron una pregunta, me contaron toda la historia y les dije, bueno, esto es clásica del Hatam Sofer. La costumbre era que no había una separación. Tienen que volver. Digamos, hubo más nimukim, ¿no? Pero es una situación complicada, porque ahora vete y dile al que ha puesto la cortina que vas a quitar la cortina. Bueno, ahí también hay que pensar gente en mi Penei Darkei Shalom, en los caminos de la paz. Hay un par de lecturas o 3 lecturas alternativas que fácilmente las encontráis en internet. Si habéis visto en todo lo que son las lecturas obligatorias, os las he pasado bastante organizadas con el link de cada una de ellas para que podáis descargar. Y en esas hojas también os he pasado lo que son las fichas.